no es tan positivo, desde luego. Vamos a preguntarle a Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica, que lo tenemos ya con nosotros. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues Gonzalo, muy bien, mirando a los bonos, a la renta fija y viendo cómo hoy en Estados Unidos, por ejemplo, que estamos ya de cara al cierre del mes, hoy estamos viendo subidas en los tipos. Y decía, esto, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el razonamiento, sabiendo que por un lado hemos tenido un dato de inflación bueno en Estados Unidos, una inflación PCE que ha bajado hasta donde se esperaba, hasta el 3%, dato de paro semanal también que sube y por lo tanto indica que hay un empeoramiento en el mercado laboral? ¿Por qué, a pesar de que esto puede sugerirnos que efectivamente la Fed ha terminado con las subidas en los bonos, hoy no estamos viendo caídas en las rentabilidades y subidas en los precios? Bueno, a ver, yo creo que en el tema de los bonos hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Es decir, en principio lo que estamos viendo es que los bonos vuelven a tener rentabilidades nominales o, bueno, es decir, equivalentes a lo que es crecimiento nominal, es decir, inflación más crecimiento potencial. Y eso está en torno, en el caso de Estados Unidos, en torno al 5%. Pero no es menos cierto que hemos visto que en las últimas, como bien decías, las últimas semanas hemos visto un rally, ¿no?, en el precio, porque se ha llegado a niveles del 4,5%. Hay que tener en cuenta que es que ahora mismo yo creo que se están encajando las piezas, porque la volatilidad de los bonos de gobierno está en máximos históricos. Y me explico. La volatilidad de los bonos de gobierno, tanto en Estados Unidos como en Europa, están alrededor del 10%. Para hacer un comparativo, la volatilidad de los bonos corporativos, es decir, los bonos que emiten las empresas, está en torno al 5%. Es decir, que estamos en un momento de bastante volatilidad en los bonos y por eso estos movimientos que a veces, como bien comentas, no encajan o no son lógicos con lo que está pasando, porque claramente si los datos macroeconómicos apuntan a una menor inflación, a una mayor ralentización económica, teóricamente el precio del bono tendría que subir y hacer lo contrario de lo que está haciendo en estas últimas horas, ¿no? Pero realmente yo creo que esto tenemos que mirarlo un poquito más a largo plazo, porque clarísimamente los bonos van a acabar de alguna forma dando una rentabilidad más o menos estable en torno a lo que comentaba anteriormente, que sería un poco crecimientos nominales. Eso es un poco en el medio y largo plazo. Con lo cual, todo lo que esté entre el 4,5 y 5% de rentabilidades de los bonos americanos a 10 años, para nosotros creemos que es un nivel razonable y es un nivel que es en el que los inversores se tienen que fijar, ¿no? Porque hace cuánto tiempo que no tenemos bonos de gobierno dándonos un tipo de interés real positivo primero y segundo, en términos absolutos, en torno al 4 o 5%, bueno, pues es unas grandísimas noticias para el inversor conservador. Varias cuestiones. ¿Crees que el buen tono que veíamos en los bonos este mes de noviembre lo vamos a seguir viendo en 2024 o ha sido un poco flor de un día, en este caso flor de un mes, lo que hemos visto, ese rally que decías que hemos visto en noviembre? Y a partir de aquí, ¿qué estrategia seguimos, ¿no?, en función de la visión que nos comentes tú? ¿Estrategia con duraciones, por ejemplo, muy altas para poder aprovechar, si es que los tipos siguen bajando, esa mayor o maximizar la revalorización por precio? Bueno, como bien comentas, la curva está invertida, ¿no? Es decir, nos está pagando más el corto plazo que el largo plazo. Y eso se tiene que regularizar. Es decir, nosotros tenemos que ver un aplanamiento de la curva, pero, claro, esto depende un poco de cuál vaya a ser el escenario macroeconómico con el que vamos a enfrentar el 2024. Nuestro escenario económico o macroeconómico base para el 2024, en concreto en el caso de Estados Unidos, es un crecimiento que no va a superar el 1,5%, una inflación que va a bajar por debajo del 3%, y por tanto tiene que ser un entorno bueno para los bonos, va a ser bueno para los bonos. Pero ahí hay un factor que a nosotros nos preocupa, y es el elevado nivel de deuda pública por un lado y de déficit por otro, en el caso de los americanos. Los americanos han pasado de emitir aproximadamente unos 50.000 millones mensuales a casi 200.000, no sé cuál es la cifra exacta, pero una barbaridad. Y de hecho, los últimos datos que hemos manejado, estamos hablando de un 8% de déficit y me parece que es aproximadamente un 14% de lo que es la recaudación que se ha llegado para el pago de los intereses de esta deuda. Con lo cual estamos hablando de cantidades ingentes de deuda. Cuando el nivel de deuda es tan elevado, como en el caso de Estados Unidos, y no estamos hablando aquí que haya ningún riesgo de impago, clarísimamente, bueno, pues existe el riesgo de que el mercado, los compradores de esos bonos, exijan mayor rentabilidad. Es decir, que independiente del entorno macroeconómico, lo que necesitas es compradores de esos bonos. Y los compradores de esos bonos, pues estamos viendo esa volatilidad, están un poco reticentes. Nosotros creemos que la mejor estrategia de momento es estar más en la parte corta de la curva, aprovechándonos de esas rentabilidades tan interesantes, y por poquito a poco, dependiendo de cómo evolucione el tema macroeconómico,
esto seguramente, bueno, pues habrá que ir a la parte más larga de la curva y coger duración, como bien comentabas. ¿Es verdad o no es menos cierto que hay mucho inversor en el mercado que ya está construyendo duraciones largas, pensando en lo que has comentado al principio, ¿no? Que los bonos, con esa situación macroeconómica de ralentización económica, de crecimiento, con inflación controlada, con los tipos por parte de los bancos centrales que no parece que no van a subir, que han tocado techo, lo lógico es que los bonos ganen en valoración y, por tanto, cuanto más largo estés, no solamente ganas el cupón, el 4,5%, el 4,6% que está ahora mismo, sino que también ganas en lo que es revalorización del valor del bono, con lo cual ahí sí que la rentabilidad, si se cumpliera ese escenario, podría ser una rentabilidad muy interesante que voy a ir a niveles a lo mejor del 6-7%, ¿no? Es decir, que tendrías por una parte el cupón y por otra parte la revalorización de lo que es el precio del bono. Pero nosotros creemos que todavía es temprano para hacer ese tipo de movimiento por el nivel de volatilidad que os he comentado anteriormente. Muy bien. Pues Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management, todo un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.